Muy buenos días. Empezamos con otra mesa, estas mesas de Mallorca Life Pro que nos están acompañando durante estos días. Y hoy es el turno de nuestra mesa para potenciar esa figura de la mujer dentro de la industria musical. Y para ello contamos con Carolina de APM Festivales, cofundadora de Producciones Baltimore y de los festivales Low Festival, One Up Festival, Spring Festival y Funzville y Jetmag. Tras ejercer 17 años de actividad como promotora musical en el ámbito de la dirección y la organización de festivales de todo tamaño, actualmente se ha independizado y está al frente de la dirección de comunicación de APM y de la iniciativa The Spanish Wave de Live Nation Madrid. Bienvenida, Carolina. Hola, Nos ¿qué tal? acompaña también Ana Gómez. Ella es doctora en Publicidad y Relaciones Públicas y licenciada en Comunicación Audiovisual. Es manager de nuevos negocios, PR y de responsabilidad social corporativa en Live Nation España. Ha sido la responsable de la comunicación y el marketing en giras como Fito y Fitipaldis, Malú, Metallica, Arcade Fire, Bon Iver, entre otras muchas. Ana ha trabajado en la organización y comunicación de eventos de gran envergadura dentro del ámbito cultural, como los premios Goya, los premios José María Forqué o los EMAs, y festivales de música como Tone Loud, The Code o A Summer Story. Su carrera profesional también pasa por el ámbito de la docencia. Actualmente codirige el máster de música en directo Live Nation en la Universidad Complutense de Madrid e imparte clases en diferentes universidades como Nebrija, Rey Juan Carlos, UCM, entre otras, y ha participado en numerosos congresos de ámbito internacional y nacional. Además, se codirige en España la plataforma SheSaid.so, que impulsa la visibilización de mujeres en la industria musical. Tenemos que ausentar hoy a María Martín de Canet Rock, que no nos ha podido acompañar, pero bueno, creo que tenemos a dos grandes mujeres que nos van a iluminar mucho en esta mesa, una mesa la cual yo también les doy mucho cariño porque trata mucho el tema de la marca personal. Creo que es un factor muy importante que hoy en día no solo las mujeres, sino que todo profesional debe empezar a regirse por él, ¿no? Para tener esa visibilidad como profesionales y ese posicionamiento, sobre todo dentro de los diferentes sectores. Y bueno, para empezar, daros la bienvenida. ¿Cómo estáis las dos? ¿Bien? Buenos días, muchas gracias por la presentación y muchas gracias por invitarme a colaborar en esta mesa tan interesante esta mañana. Bueno, tenéis dos currículums excepcionales como mujeres poderosas dentro del sector. Y a mí me gustaría empezar con una pregunta. ¿Cuáles son los principales desafíos que las mujeres se enfrentan hoy en día al tener que establecer esta marca personal tan consolidada, ¿no? como tenéis vosotros dentro de la industria musical? ¿Quién empieza? Bueno, pues si quieres empiezo yo ¿Ana? mismo. Bueno, pues creo que a día de hoy, en la actualidad, bueno, como bien decías, ¿no? Pues somos personas que no nos aburrimos, ¿no? Que estamos siempre con el sí por delante y que nos gusta participar y probar de muchas cosas, ¿no? Y creo que eso es una de las cosas importantes que van generando y marcando el camino de tu marca personal. Creo que es importante un poco ponernos en antecedentes para entender un poquito cómo es el camino hasta lograr lo que, bueno, tanto Carolina como yo hemos logrado. Simplemente algunos ejemplos, porque ya digo que esta industria está llena de mujeres empoderadas que llevan trabajando y creando su marca personal, ¿no? Y consolidando su figura esencial en la industria de la música. Creo que venimos en los últimos años, ¿no? Que viviendo una aceleración muy rápida de todos los procesos que están cambiando obviamente las formas bueno, pues de relacionarnos, las formas de practicar, las formas de consumir cultura, ¿no? Y eso además trae consigo, ¿no? Nuevas tendencias o nuevas formas a la hora de relacionar o crear imagen. Pero además tenemos que partir de la base de que, bueno, y creo que esto lo hablaremos más adelante, partimos de una industria donde el mayor porcentaje, en el 95% de los perfiles profesionales, está topado por hombres, ¿no? Entonces, al final, el generar una imagen personal en una industria así es muchísimo más complicado. Es decir, obviamente, cuando te sientes arropado
o arropada, que en este caso nos sentimos porque por suerte tenemos varias asociaciones o grupos, ¿no?, que nos ayudan a todas las mujeres a empoderarnos todavía más. Creo que es mucho más difícil, obviamente, en una industria en la que no ves sobre todo referentes en los que en el día a día buscar ¿no?, como tu siguiente step que conseguir, ¿no? Entonces, bueno, pues creo que en la actualidad, por responder un poquito a tu pregunta, es difícil el conseguir, y yo creo que al final uno, por sus motivaciones, sus intereses, pues los derroteros de la vida profesional te van llevando, ¿no?, hacia unos sitios u otros, y vas probando de todo y al final vas viendo qué te aporta más, qué te aporta menos, qué es necesario, qué no es necesario, y luego lo más difícil, que es cuándo decir no a ciertas cosas, ¿no?, o cuándo parar en determinados proyectos porque ves ya la necesidad de generar o crecer hacia otros, ¿no? Y yo creo que al final esa prueba-error que nos lleva al día a día es lo que nos hace crear esa imagen personal en una industria que, como decía, no nos lo pone fácil, ¿no? Porque primero es una industria poco profesionalizada, estamos en vías de ello. Es una industria copada por hombres, es una industria que además tiene unas características que vive de una inmediatez, vive de trabajar 24 horas, 7 días a la semana, es decir, que vamos añadiendo ingredientes a este cóctel explosivo que hace, ¿no?, muy difícil el generar esa marca personal, pero que obviamente hay maneras, y creo que a día de hoy esa aceleración tecnológica que hablaba al principio, pues nos está permitiendo el tener cada vez más herramientas que nos ayuden. Muy bien. ¿Y Carolina? Pues básicamente, digamos, mi discurso es muy parecido al de Ana. Ha dicho muchas cosas que comparto absolutamente, bueno, realmente todas, Ana. Y sí que es verdad que, por ejemplo, desde mi trayectoria, mi posición, hay un cambio espectacular desde cuando yo empecé, pues hace básicamente pues, unos 18 años que yo empecé, digamos, a lo que es el tema de, o sea, como promotora de conciertos, y realmente no había, era un mundo absolutamente masculino. El crear tu propia marca, a mí me resultaba muy complicado en el sentido de que como que tienes como esa sensación, ¿no?, de agradecimiento por incluirte en un sector que está dominado por hombres y que tú eres una rara avis, ¿no? Siempre es la persona de o la socia de, incluso en mi caso, muchas veces por tener durante toda mi trayectoria un socio hombre, he sido la esposa de, sin serlo. ¿Vale? Entonces hemos llegado a un punto entonces, que en ese camino a mí me resultaba bastante complicado o me daba miedo incluso el mostrar mi propia marca, el que la gente me conociese ya como Carol Rodríguez. Ahora, sin embargo, el salto ha sido brutal, ha sido rápido y queda mucho camino por recorrer. Pero también esta normalización de la conexión tecnológica nos permite crear una comunidad más cercana y hacer labores como, por ejemplo, esos referentes que sabemos que están ahí, que yo siempre he sabido, pero que me resultaban inalcanzables, pues por cercanía, porque mi carrera estaba iniciando, que sabía que había mujeres en la industria superpotentes, poderosas, que podían haber hecho una labor de mentoring. Ahora mismo esa herramienta sí la tenemos y ayuda muchísimo el tema de lo que comentaba Sana, de tener referentes, ¿no? Y sobre todo el tema de tener referentes para que no te dé miedo el cambio en el momento que lo tengas que te tengas que adaptar a un cambio porque has tocado techo en tu empresa, porque el ambiente a lo mejor no te genera la posibilidad de crear y de potenciar tu propia imagen, y siempre te viene bien esa herramienta de poder que te da otra mujer que ya ha pasado por ello y que te da la fortaleza suficiente creando esa comunidad a la que ahora tenemos mayor acceso y se visibiliza muchísimo más que hace 17, 20 años, 15 años, incluso 10 años. La cosa ha mejorado, queda recorrido todavía, pero sí que es verdad que ahora estamos en un momento de normalizar ese tipo de comunicaciones, estrategias, incluso de impulsarlas y de facilitarlas.
Bueno, yo, si me permitís entrar un poco en el debate, por ejemplo, evidentemente una de las estrategias que nos ha ayudado a todo ello ha sido la digitalización, ¿no? O sea, todo el entorno online. Esa manera de hacer visible nuestra marca, ¿no? Y de no estar a lo mejor ocultas, ¿no? Por esa figura a lo mejor o del dueño de empresas, o porque era una figura masculina, ¿no? Y parece que la persona que estaba detrás como que ejecutaba, ¿no? No era visible. Sí que es verdad que la digitalización o el poder establecer o con páginas web o con perfiles en redes sociales, ¿no? Esas marcas personales y hacerlas visibles, creo que sí que ha favorecido muchísimo la figura de la mujer. De hecho, creo que la ha cogido más la mujer que el hombre en este caso. No sé qué pensáis vosotras. Yo creo que al Hemos sido final, más vivas en eso. sí, yo creo que sí, que al final justo todo este proceso tecnológico de aceleración del que hablábamos ha llegado además simultáneamente, ¿no? con la aparición de muchos movimientos, ¿no? Por hacer un ejemplo, el movimiento Me Too en su día, ¿no? Fue una realidad gracias a las herramientas digitales, ¿no? Ese hashtag que se creó y permitió, ¿no? la visibilidad de un drama que estaba sucediendo y que resultó que se sucedía en muchísimos más, a nivel mundial, en muchísimas más industrias profesionales, ¿no? Creo que al final todo eso nos ha animado, ¿no? a ser mucho más participativas tecnológicamente en todos los sentidos, ¿no? Yo creo que ha habido ahí una unión muy importante de todas las mujeres y eso ha dado paso a la aparición de muchísimos otros colectivos, a la visibilización de otros muchos colectivos, a la creación de nuevas asociaciones o movimientos que nos hemos puesto en pie de guerra todas y todos, porque también están ellos para ayudarnos muchos, de decir esto basta ya, necesitamos una igualdad, necesitamos trabajar para que exista una visibilidad de referentes, porque las nuevas generaciones necesitan. Y yo, por ejemplo, y ya mencionaré más adelante, ¿no? Yo que doy clase, como mencionabas al principio, a mí me encanta cómo las nuevas generaciones vienen ya con ello intrínseco, no necesitan de la tecnología para visibilizarse, para compartir, sino que ya nacen, ¿no? Que ya tienen dentro de ellas, ¿no? y de ellos ese sentimiento de igualdad, ¿no? Entonces yo creo que para nosotros la digitalización ha sido una herramienta propulsora totalmente de muchísimas cosas y creo que a día de hoy sigue ayudando y que facilita obviamente. Nosotros, como sabemos, dentro del sector de la música, gracias a Dios hemos podido ver que las herramientas tecnológicas no van a suplantar jamás el directo, pero sí que nos están ayudando muchísimo, ¿no? Entonces yo creo que esto ha venido para quedarse y nos ayudará y nos seguirá ayudando de cara a esta colectividad que nos permite, ¿no? Y sobre todo por la comodidad que también conlleva el podernos comunicar de manera inmediata sin tener que trasladarnos, sin tener que hacer otro tipo de cosas, ¿no? Entonces yo creo que al final obviamente ha sido una propulsora y sí creo que la mujer ha estado un poquito más tecnológicamente ligada a ella, ¿no? por todo lo que se ha generado simultáneamente alrededor de este impulso. Carolina, y a todas, por ejemplo, las mujeres que nos estén viendo en este momento, ¿no? Pues que no hayan tenido esa iniciativa, tú que llevas 18 años currándote la marca personal, ¿no? Dentro de este sector, ¿qué les podrías decir a ellas, por ejemplo? ¿Qué estrategia primera les recomendarías, ¿no? Con tu know-how? Vamos a ver, es que ya depende mucho, es lo que comentaba Ana también, de la generación. A mí, tú que estás, Ana, en contacto con las nuevas generaciones, pues en tu rama, digamos, de la docencia y en esa práctica, a mí me tranquiliza mucho saber que las nuevas generaciones lo tienen ya como interiorizado. También es cierto que ha sido todo como una especie de enlace porque a nosotras visibilizarnos muchísimo más gracias a estas herramientas tecnológicas, al crear una comunidad sólida, al contactar entre nosotras, porque ya teníamos esa necesidad y ya nos facilitas la herramienta y lo hacemos de forma natural. Nosotras somos muy o sea, vamos sin miedo, ¿no? Cuando tenemos que hablar con otra mujer que se dedica a lo mismo que hacemos nosotras en la industria, en muchos casos, pues como que esa barrera se rompe, ¿no? Sí que noto una gran diferencia en cuanto a qué generación perteneces.
y tú estás creando, veo en muchos casos a muchas mujeres que igual se quedan bajo el paraguas del nombre de la empresa o que no se atreven a imprimir su sello con nombre y apellidos muchas veces y desgraciadamente porque existe todavía mucha presión y esta visibilización también genera presión, ¿no? Porque ahora las mujeres tenemos que estar al frente, pues hay muchas mujeres que ese mero hecho les genera como una especie de complejo del famosísimo síndrome del impostor, que es una realidad bastante palpable en muchos casos. Pero ahora sí que es verdad que tú puedes, te metes en los canales en YouTube, en las redes sociales, en los webinars, en esas facetas profesionales y ves muchos referentes y eso tranquiliza. Entonces, un consejo básicamente es, primero, si quieres crear tu marca personal, ¿vale? Porque hay mujeres que prefieren, digamos, estar igual que hombres, digamos, estar en una posición quizá no tan expuesta, pero en el momento que tienes tu marca, tus formas de hacer las cosas y quieres hacer de ello, visibilizarlo, básicamente primero perder el miedo a contactar y a comunicarse y sobre todo dialogar. O sea, a mí una de las grandes cosas que además he ejercido, que me encantan y que veo como reacciones súper positivas, es cuando ejerces como de mentora, ¿no? El tú a tú con otras mujeres de la industria más jóvenes, que les hablas con total naturalidad, con total transparencia, sin miedo a decir las cosas, ¿no? Porque ya como que estamos normalizando, ¿no? Que estamos aquí, que tenemos los nombres y apellidos, que tenemos muchas experiencias, que depende de la década eran cosas absolutamente diferentes a las que podamos vivir ahora y como las vivamos en el futuro, sobre todo el acercamiento, el no tener miedo a preguntar, a dialogar, a tener referentes y al abrirte paso, sobre todo si tu objetivo es ponerle el nombre y el apellido a lo que tú haces con tu sello de identidad, que al final en esta industria da igual a lo que te dediques, en todo ponemos nuestro sello de identidad y que queramos o no, entre comillas, al final se nos conoce por nuestro nombre y por nuestro apellido. Muy bien. Y Ana, hablando un poquito del pasado, ¿cómo ha ido evolucionando la representación de las mujeres en la industria musical en los últimos años? Bueno, pues mira, me gusta que me hagas esta pregunta porque, bueno, justamente hace unos días se ha publicado un libro que se llama Rebel Girls de la editorial Gedisa, en el que he colaborado. Yo he escrito un capítulo acerca de la situación de la mujer dentro de la industria de la música en directo, pero bueno, el libro recoge, ¿no? Pues la desigualdad y un poco todo lo que mencionas respecto a diferentes capítulos de cuál es la situación de la mujer. Obviamente creo que sí que ha existido un cambio desde que la historia de la música en España, aquí en nuestro país, ha comenzado notable, ¿no? Es decir, siempre pasa que al final parece que cuando hablamos de música solo hablamos de artistas, ¿no? Y eso estamos totalmente equivocados. La industria de la música acoge muy diferentes perfiles profesionales y los artistas son un porcentaje dentro de él, pero existen otros cientos de profesiones que acogen dentro de la música. Con los últimos años hemos visto, y quizás, ¿no?, por todos esos movimientos que han ido apareciendo y que han ido visibilizando la falta de mujeres, no solo en el escenario, sino también en el backstage, pues quizás sí que se ha mejorado respecto a la figura de la visibilidad de la figura del artista, pues en conciertos, en festivales, y bueno, creo que a día de hoy tenemos a muchísimas mujeres, ¿no?, que están cubriendo los line-up de los festivales y siendo cabezas de cartel incluso, ¿no? Y que eso está muy bien, pero falta todavía mucho por hacer. Y falta mucho todavía por hacer respecto al resto de perfiles profesionales, que es justo lo que yo cuento en este capítulo del libro, ¿no? Yo hice una encuesta a 100 y pico personas dentro de la industria de la música en directo, en este caso, que cubrían los diferentes perfiles profesionales, y vemos perfiles donde en la actualidad todavía no hay apenas mujeres, ¿no? Hablamos de, pues por ejemplo, de riggers, hablamos de ingenieras de sonido, hablamos de productoras,
hablamos de todas las relaciones que tienen que ver con la parte técnica. Bueno, pues por tanto, la realidad es que sí que ha existido una evolución, obviamente, en las últimas décadas, que la situación ha mejorado, ¿vale? Pero todavía quedan muchísimas cosas por hacer, ¿no? Es decir, a día de hoy el salario medio de una mujer sigue siendo menor que el de un hombre ejerciendo o ejecutando el mismo tipo de trabajo. A día de hoy la vida profesional en la industria de la música es muchísimo más corta para una mujer que para un hombre, y además de corta quiero decir con esto que muy pocas mujeres de edad superior a los 45-50 años se encuentran actualmente trabajando en la industria de la música, y por tanto con esto lo que nos hace ver es que muy pocas mujeres están liderando o cubriendo puestos de dirección dentro de la industria, ¿no? Por tanto, sigue existiendo una labor, o sea, una necesidad de seguir trabajando hacia esto. O sea, sí que hemos mejorado respecto a la igualdad, pero sigue existiendo ese techo de cristal, sigue existiendo esa desigualdad en muchos perfiles profesionales, incluso ya no solo desigualdad, sino que incluso en algunos de ellos ni existe. Entonces, pues obviamente tenemos que seguir trabajando en la línea, ¿no? Sobre todo para mí es clave y es una de las cosas, y hay que mencionar obviamente aquí a MIN, a la asociación MIN, ¿no? Que está poniendo los números sobre la mesa. Creo que es muy importante la labor de investigación para dar números, porque sin números no podemos corroborar la realidad. Es decir, nosotros en el sector cuando trabajamos tenemos claro que al final estamos rodeados más de hombres o de mujeres, pero si no existen estudios de investigación que avalen esto, de poco nos sirve decir que no hay igualdad, ¿no? Entonces creo que el trabajo y la labor que está haciendo MIN es esencial, y otras asociaciones que ya mencionaremos. Y creo que obviamente en esta lucha en la que estamos todos, tenemos que seguir trabajando y esforzándonos pues respecto a la programación, respecto a la contratación, respecto a dar puestos o oportunidades, ¿no? a personas junior a que crezcan en las compañías. Y bueno, pues yo creo que poquito a poco va mejorando, obviamente respecto a hace 3 décadas es diferente, pero bueno, que todavía hay mucho camino por hacer, y ojalá esta temática que sale aquí a la luz de la desigualdad sea algo que el día de mañana no tenga ni que estar presente en ningún tipo de panel, y hablemos de cómo impulsar un perfil profesional sin tenernos que definir en la mujer o no en la mujer, ¿no? Porque al final, obviamente, cuando esto se cubra, no existirá necesidad de que hagamos distinción entre géneros. Correcto, es decir, creo que este es uno de los puntos o de los objetivos que debemos mirar como profesionales, ¿no? Quiero decir, esta distinción de si hay que potenciar las marcas personales de mujer o hombres, que sea indiferente, ¿no? En este sentido, ¿no? ¿Os atreveríais a decir algún ejemplo exitosos de mujeres que hayan construido su marca personal de una manera fuerte, contundente, al margen de vosotras dos, evidentemente? ¿Tenéis algún referente vosotras en las que siempre pensáis? Sí, sí, muchos, ¿no? Sí, a ver, Carolina. a mí me vienen nombres, además que para mí me han inspirado muchísimo, porque es lo que comentaba Ana, es que entendemos, yo por ejemplo hablo desde el punto de vista como por mi labor de dirección y organización de festivales, hablo siempre desde el punto de vista no del artista, sino de las personas que estamos haciendo realidad grandes producciones. Y evidentemente sí que hay puestos que dices, ostras, es que muchas mujeres es que ni siquiera se plantean especializarse en algo donde no encuentran referentes o encuentran cierta, no hostilidad, pero encuentran como esa barrera, ese muro, ¿no? de imposibilidad a la hora de acceder a determinados puestos porque realmente no encuentran referentes y quizá tampoco están tan visibilizados, ¿no? Estamos haciendo un ejercicio que requiere todavía mucho camino, vamos empezando poniendo artistas femeninas sobre los escenarios, vamos visibilizando directoras, organizadoras, gente de producción, hace falta todavía mucho esfuerzo para que haya esos referentes. En mi caso, hay nombres que me han servido muchísimo de referencia, por ejemplo, Maricruz Laguna, que es una mujer súper todo, que lo hace todo, que es una auténtica persona multitask,
muy sabia y con los pies muy sobre la tierra, que te sabe aconsejar muy bien momentos, sobre todo de realmente necesidad o cuando te encuentras en ese camino que no... Y sobre todo cuando tienes miedo a los cambios, ¿eh? Que viene muy bien saber decir, chica, pues puedes hacer determinados cambios, de ahí la importancia de la marca personal, sentirte fuerte. Almudena Heredero también, en la dirección ahora del festival también, como personas así visibles que se me vengan ahora mismo a la cabeza. Quizá no tanto como conozco a personas, mujeres, como Lucía Zuloaga, por ejemplo, que está un poco en la sombra, pero es jefa de producción, ¿no? Y siempre he admirado muchísimo su capacidad de crecimiento y de desarrollo dentro de un mundo que realmente es muy, muy masculino, y a ella le tengo especial... hago referencia a ella sobre todo porque en esa faceta se lo ha currado un montón, y siendo muy joven todavía, porque yo como soy como 10 años mayor que ella, ella se ha abierto paso de una manera muy poderosa dentro de un ámbito evidentemente masculino, y tiene mucho que decir en ese sentido a la hora de sobre todo iluminar a otras mujeres que quieran dedicarse a esa faceta más técnica. Muy bien. ¿Y Ana? ¿Nos darías Pues, algunos nombres? a ver, la verdad que, como decía Carol, hay un montón de mujeres, ¿no? En todos los perfiles profesionales, ¿no? Y sí, obviamente si tenemos que hablar de nombres de mujeres referentes en la industria de la música, pues tenemos que mencionar a Rosa Lagarrigue o a Daniela Bosé, ¿no? Como dos de las grandes, o incluso a día de hoy Paz Aparicio, ¿no? Creo que al final son mujeres que han llegado a puestos de dirección, ¿no? Y que obviamente a todos los que nos dedicamos a la industria de la música, pues vemos quizás en su figura, ¿no? El decir, oye, qué pedazo de cracks, ¿no? Que en aquel momento, rodeadas de hombres, han conseguido estar donde están a día de hoy. Yo, para mí, por ejemplo, como referentes, eh, tengo muchas, pero tengo que mencionar, por ejemplo, a Gio Tagliete, que ha sido directora de comunicación del Sonar durante muchísimos años. Ahora trabaja con un proyecto independiente, y bueno, pues para mí me ha ayudado mucho, ¿no? Bueno, pues a acercarme a la industria, a conocer y a ver obviamente que al final, si te lo curras, todo es posible. Y luego para mí también es un referente Marisa Márquez. Marisa Márquez ha sido mi jefa durante mucho tiempo, y creo que es una persona súper generosa, que siempre te ayuda, que no tiene recelo, ¿no? A compartir contigo, a ayudarte, y está al pie, siempre me ha ayudado con todo, ¿no? Y creo que al final su labor ha permitido que yo esté a día de hoy donde estoy, ¿no? Entonces, bueno, creo que al final son como nombres, pero que también en cada perfil profesional, yo a día de hoy, por ejemplo, también podría mencionar a Berta Zamora, que Berta es una exalumna que tuve yo hace 9 años en el primer máster que puse yo que dirigí respecto a eventos culturales, y que ha ido muy de mi mano, y a día de hoy es una super jefa de la producción, y pues me encanta, ¿no? Y una de las cosas que a mí también me gusta muchísimo, y lo contaré, yo siempre en el mundo docente, en el que llevo muchísimos, ya llevo más de una década dando clase, pues me encontraba siempre que el mayor porcentaje de alumnado que tenía eran mujeres, ¿no? Y yo siempre decía, pero a ver, yo estoy formando a mujeres, y luego la realidad profesional que me encuentro siempre son hombres, ¿no? Entonces, a día de hoy me pasa, digo, yo no tengo hijos, pero tengo exalumnos que me voy encontrando por el sector, que para mí son como mis hijos ya casi. Y cada vez que me encuentro a mujeres ocupando puestos, y que han sido alumnas mías, que en su día pues han estado, no sé cómo entrar en la industria, o, y ves que están ahí, para mí es el mayor halago, ¿no? Que me pueden dar, de decir, jolín, qué bien, ¿no? Otra más que ya está ahí, y esto está pasando cada día más, ¿no? Cada vez hay más mujeres con ganas de comerse el mundo, y la verdad que la industria está lleno en todos los perfiles profesionales. O sea que ya los referentes están desde las más jóvenes, que a mí a veces me dan unas lecciones increíbles, ¿no? De que quizás nosotras, que hemos sido como más pudorosas, o más, hemos sido más como culebrillas, ¿no? Ahí yendo, intentando, ahora van, ¿no? Y es como, estoy aquí, ¿qué pasa? Y me encanta, ¿no? Ver esa actitud. Entonces, es increíble. Creo que, bueno, en eso coincidimos mucho. Yo también llevo muchos años en la docencia, y comparto
de la misma manera lo que comentas, ¿no? Que parece que son tus hijos, ¿no? Que están por ahí, que has creado como digo yo, pequeños monstruitos que incluso están ya por encima de ti, ¿no? Muchas veces. La formación va muy ligada a la marca personal, no sé si estaréis de acuerdo. Creo que la marca personal no solo vive de los buenos comentarios que puedan decir también de ti como profesional, de lo que tú te puedas generar dentro del entorno online. Creo que la marca personal, si no la formas, si no sigues avanzando, si no la sigues alimentando, pues también se llega a parar, ¿no? Quiero decir, ¿hasta qué punto seguís formándoos vosotras dentro de la industria musical? ¿Seguís aprendiendo cada día? Yo, por ejemplo, en el puesto que tengo actualmente, o sea, he aprendido muchísimo, ¿no? Quiero decir, yo, por muy profesional que seas dentro del campo de la comunicación y el marketing, yo vengo del audiovisual y, por ejemplo, el musical, ¿no? El ámbito de la industria musical es completamente diferente, ¿no? Y vas aprendiendo cosas nuevas. ¿Os pasa a vosotras también con esto? Es decir, yo sí que siento que mi marca personal se enriquece cada vez que voy cambiando como de sector. Sí, a ver, bueno, si quieres, comienzo yo, que yo Sí, he dado un plot twist en mi carrera profesional y muy reciente. Evidentemente, creo que es sobre todo esa pérdida del miedo al cambio. Hay veces que incluso nuestra marca personal nos limita, y eso es verdad, que la marca personal, en el momento que la malentendida marca personal, que crees que tu marca personal tiene que estar ligada a una empresa concreta que a lo mejor te ha definido durante los últimos 10, 15 o en mi caso casi 20 años de tu vida. Esa pérdida al miedo es el momento cuando te das cuenta de que necesitas un cambio drástico porque has tocado un techo en el cual pues aún te quedan años, quieres dedicarte más años, lo que comentaba Ana, de cuántas mujeres con más de 50 años se siguen dedicando a la industria de la música. En el momento que tienes claro que tú quieres ser una de ellas, ¿no? De decir, yo quiero terminar, quiero jubilarme dentro de esta industria, pero aquí ya he tocado techo, sé que a lo mejor es un cambio que te da vértigo. eh, Tienes que hacerte fuerte y sobre todo saber que tu marca personal va a crecer mucho cuando en momentos de cambio, porque esta industria en sí misma es un cambio constante. Entonces, da igual el rango que ocupes, de todo vas a aprender, te vas a mover. Además es amplísimo, no te das cuenta, te crees, al final sí que somos una comunidad, pero luego vas abriendo, cada vez que abres una nueva puerta, te encuentras con nuevos profesionales, nuevas generaciones, que como comentaba Ana, muchas veces digo, ostras, es que me siento una pipiola al lado de esta chica que tiene 20 y pocos y me acaba de dar una lesson que me he quedado, wow, o sea, es decir, con la humildad suficiente de decir, aunque yo vengo, y entre comillas, y perdona la expresión, con el culo pelado en muchas cosas, lo bueno del cambio y el cambio de registro y el perderle el miedo, porque al final tú tienes tu nombre y tu apellido y vas y te diriges, tú te has forjado tu marca y pierdes el miedo a estar siempre asociada a una misma empresa o a un mismo evento, a un mismo festival, incluso a una misma banda, si eres un artista, se te abren nuevas puertas y es sorprendente lo mucho que se pueda aprender, lo viva que está la industria, lo precioso que es toda esta evolución y las nuevas facetas que van saliendo y que apoyan al final a crecer personalmente, a ampliar al final el target que tienes tú como profesional y visibilidad de cara a esta comunidad y alimenta también las ganas de permanecer en la industria. Sobre todo, el salir de esa pequeña burbujita de comodidad que a veces adoptamos y pegar, como digo yo, el plot twist, cambio de registro y de repente se te iluminan toda una serie de posibilidades, nuevas personas, nuevas facetas y sobre todo nuevas, digamos, quizá te alimenta la imaginación para crear nuevas facetas profesionales que a lo mejor tú no habías tenido en cuenta para apropiarte o para crecer en ellas y de repente pues dices, se te ilumina y te ves con un futuro totalmente diferente a lo mejor al que te veías hace 5 años. Eso es lo que yo veo un poquito de, de todo esto. Y luego la importancia también, como decías y mencionabas antes, de la formación. O sea, nosotras hemos sido autodidactas, hemos ido aprendiendo a base de prueba-error continua, ¿no? Y de ir viendo, pues tú decías también que vienes del audiovisual, yo vengo del audiovisual.
mis derroteros me llevaron a la producción, de la producción a la comunicación y el marketing, ahora la parte de PR, es decir, que al final vas adaptándote en unas disciplinas que además dentro de esta industria varían totalmente, es decir, te crees que sabes algo, pero cuando llegas aquí todo funciona de una manera totalmente distinta, ¿no? Y hemos ido siendo camaleónicos y adaptándonos a todo esto. A día de hoy, por suerte, pues hay programas ya formativos especializados ad hoc en esto, y creo que esto es una oportunidad muy grande para las nuevas generaciones, ¿no? Que ya se especializan directamente en esa formación que necesitan para trabajar en los puestos profesionales que están deseando. Entonces creo que eso es clave a día de hoy. Y hablabas también de la necesidad de seguir formándonos. Yo creo que es una necesidad continuada. Todo va tan rápido que necesitas, de repente aparece una herramienta nueva que tienes que utilizar, de repente aparece TikTok y es como cómo funciona esto y tengo que aprender a hacerlo, y de repente aparece, es decir, que al final es constantemente adaptarnos a cosas nuevas y más que van a venir. O sea, es decir, ahora nos viene la inteligencia artificial, que todavía no sabemos por dónde nos caerá, pero algo nos va a caer y tendremos que aprender a ejecutarlo o lo que venga, ¿no? Entonces, creo que la formación es clave. Yo recuerdo, siempre digo, cuando acabé la carrera dije, madre, yo no quiero volver a estudiar, qué rollo, no. Y luego al final estudias un máster, después del máster en mi caso hice un doctorado que nunca me lo hubiera imaginado, después te haces un curso de no sé qué. Creo que la formación es clave y es necesaria, y eso es lo que te va a permitir, ¿no? el ir adaptando tu currículum profesional a las necesidades que vayan apareciendo. Sí, yo quería añadir además, perdón, que es verdad, como Ana estaba comentando, es la música, es que no tiene nada que ver cómo es la industria musical ahora que hace, por ejemplo, 15 o 20 años, porque ahora se aplican a la industria musical un montón de disciplinas que antes eran totalmente inconexas. Por ejemplo, en las nuevas tecnologías, las nuevas herramientas. Yo ahora, por ejemplo, que podía decir, bueno, yo tiro un micro, no tengo ya nada más que aprender, o a lo mejor pues me voy moviendo en la industria con lo que ya tengo recorrido, se me plantean un montón de posibilidades de, digamos, de nuevos estudios o de hacerme un máster con todas estas nuevas herramientas que están aplicándose y que además amplifican y le dan un valor añadido a la industria musical muy potente, que antes se quedaba totalmente relegado a lo que es la producción, la ejecución del evento, los artistas y poco más. Ahora conocemos a nuestros públicos, podemos hacer seguimientos, podemos hacer estudios, se hacen análisis, análisis de género, sectoriales, de impacto turístico. Entonces ahora se abren tantísimas posibilidades que si ya nosotras, yo creo que es algo genuino también de las mujeres, somos muy inquietas y que nunca es tarde para... Yo ahora mismo estoy en un momento en el cual me planteo seriamente formarme en muchas disciplinas que hace 10 años, como tú decías, Ana, pues no habría pensado sacarme un máster, pues yo me estoy planteando el involucrarme en todas estas nuevas tendencias ahora mismo, porque me parece algo fascinante. Si los días tuvieran más de 24 horas, diría yo, ¿no? Muchas veces seguiríamos haciendo muchas más cosas. Además de la formación, que para mí sí que es una palabra que va muy ligada a marca personal, lo hemos debatido, lo hemos hablado, hay otra palabra que cobra importancia con la marca personal y es la autenticidad, ¿no? Y la coherencia, ¿no? Muchas veces hemos hablado del tema del síndrome del impostor, o de la impostora en este caso. ¿Qué grado pensáis que cobra la autenticidad, ¿no? La autenticidad en las marcas personales y cómo éstas incrementan incluso el valor añadido a estas marcas corporativas? Pues yo creo que al final la autenticidad es clave y va muy en relación con la importancia del valor y del trato humano, ¿no? Es decir, al final, en este impacto tecnológico del que estamos hablando, nos viene obviamente una necesidad cada vez más de estar cerca, de palparnos, ¿no? De tocarnos. Y creo que eso va ligado a que la imagen de una persona, ¿no? Pues genere todo eso al mismo tiempo. Es decir, vamos a utilizar continuamente y nos están ayudando a visibilizarnos herramientas, pero sí que es verdad que debemos de tener una coherencia, como tú bien decías, en todas esas herramientas. Es decir, al final no puedo estar contando en LinkedIn
X cosas cuando yo en la realidad profesional soy de otra manera totalmente distinta, ¿no? Es decir, que creo que tiene que haber una coherencia entre nuestra realidad y nuestra ejecución y también respecto a lo que compartimos. Y eso va inherente obviamente a esa autenticidad, que es intentar en la manera de lo posible que seamos iguales en todos esos soportes en los que estamos intentando darnos a conocer. Creo que al final, obviamente, y estamos en una época de sobrecarga informativa, donde al final el discernir entre lo bueno o el discernir entre la cantidad versus la calidad, ¿no? Que es otro debate interesante. Creo que al final lo que nos va a denotar ser unos buenos profesionales, obviamente, al final siempre es el trabajo de campo, pero al final es seguir un hilo argumental coherente, ¿no? El que seamos nosotros mismos, el que al final, como bien decía Carolina antes, nosotros estamos en una industria en la que las relaciones públicas es la base de todo. No puedes decir, ay, que soy una súper profesional tal, pero luego no asistir a eventos o no compartir con tus compañeros o no pertenecer a asociaciones. Creo que al final todo eso, obviamente, son muchos puntos que tenemos que ir sumando y que al final nos van a dar y van a ir generando esa identidad de marca que tenemos que hacer y que es clave para posicionarnos en una industria donde hay mucho movimiento, donde hay muchos eventos cada día, donde hay mucha comunicación, donde hay muchos contenidos y donde obviamente tenemos que diferenciarnos unos de otros y es clave ese valor de autenticidad, de trato humano, de ser como tú eres, de no crear una imagen que realmente no eres. Y creo que eso es uno de los factores, ¿no? que ayudan muchísimo a posicionar la imagen de alguien. Carolina. Sí, en la misma línea, digamos, en esa meta de la autenticidad, pasas por muchas inseguridades, porque muchas veces crees que dices, bueno, estoy representando a la empresa con la que trabajo o estoy representando al evento o lo que la gente espera oír de mí sobre lo que yo realmente siento, esa inseguridad, ese síndrome de impostora que se sufre durante o se puede llegar a sufrir durante el transcurso de tu trayectoria. Es importante empezar a superarlo para alcanzar la meta de la autenticidad, el sentirte suficientemente segura como para transmitir esa coherencia entre lo que tú haces y lo que transmites, y el momento en el que ya simplemente, ya no solamente hablando de las redes sociales y de las herramientas de comunicación online, en la asistencia a esos eventos, a esas participaciones, a esa comunidad que hemos creado, intentar mantener una coherencia en todo ello. Puede haber muchos que tampoco nos sepa mal sentirnos perdidas en momentos dados, porque nos vamos construyendo a medida que van pasando muchos acontecimientos, que muchas veces casi te sientes culpable, ¿no? Por haber dicho o haber pensado, y está muy bien cambiar de opinión, cambiar de pensamiento. Yo soy muy fan de lo que llaman, bueno, ya ni los millennials, la generación Z, el plot twist, ¿no? Oye, qué valentía de decir, yo era de esta opinión, pero me doy cuenta, gracias a que he aprendido en mi trayectoria, me lo ha enseñado, que cambio absolutamente de opinión y paso a entender esta postura que para mí antes era totalmente incomprensible o incluso llegaba a negarla. Entonces, esa meta de la autenticidad pues requiere pasar muchos obstáculos, superar muchos miedos, hasta el punto en el cual ya incluso muchos cambios, tomar decisiones duras y pensar sobre todo en ti como persona y como profesional, hasta llegar al punto de decir, me siento totalmente segura para mantener esa coherencia viva y mostrar tanto en mi faceta profesional como humana, social, del tú a tú, y en mis redes sociales, en mi LinkedIn, todos estos argumentos de una manera totalmente coherente. ¿Y qué hacemos con la conciliación, ¿no? Quiero decir, hemos hablado de que tenemos que formarnos, ¿no? De que tenemos que potenciar esa marca personal en nuestro ámbito laboral, tenemos que potenciar la marca personal en redes sociales, tenemos que potenciar la marca personal para asistir a eventos. ¿Cómo conciliamos todo eso, ¿no? Quiero decir, ya no solo las mujeres, quiero decir, también los hombres, ¿no? Quiero decir, no estamos en un sector, creo que coincidimos las tres,
que es fácil, ¿no? Conciliar por tema horarios, por condensación muchas veces de esos festivales, ¿no? Que son 3 días, pero una previa y un desmontaje después brutal, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace dentro del sector para esa conciliación? Es muy difícil. A ver, es muy difícil, es muy difícil porque no vivimos en un planeta que está sujeto a 24 horas al día. Quizá habría que ver migrar a otro planeta, porque realmente lo que sí es cierto es que esta industria es muy exigente y depende de cómo también ahí es muchas veces el tomar decisiones que quizá tienes que poner y sopesar, pues quiero más calidad de vida o esto me apasiona y estoy súper cómoda en mis jornadas de trabajo súper intensas y con fluctuaciones de estrés de nivel muy poderoso. Hasta qué punto puedes mantenerlas en el tiempo, hasta qué punto te están enganchando y que no te das cuenta y están arrastrando otras partes de ti como persona que te están llevando a una situación a lo mejor mental o física extrema, ¿vale? Porque lo que sí que está claro es como igual que en la música pasa en el cine y en otras industrias, esto es intenso, es de naturaleza intensa y grandes producciones y eventos que dice la gente, qué bien, o sea, parece que abres la puerta, entran 20.000 personas, tocan las bandas y adiós. Hombre, ¿y ahora qué haces el resto del año? O sea, pues precisamente esto que acaba de suceder es lo que hago el resto del año. Entonces, claro, ahí es un poco conciliar, es ponerlo en valor y saber hasta qué punto puedes asumir esa intensidad o tomar una decisión de generar a lo mejor algún cambio que te haga permanecer en una posición que tú seas feliz laboralmente, pero que también concilie esa parte personal y esas inquietudes que puedas tener más allá del trabajo al que te dedicas. Y hablo yo desde el punto de vista de la organización de grandes festivales, no uno, otro, 5 al año, que al final entras en una vorágine que es un sin parar. Y puedes estar más a gusto, menos a gusto o ser lo suficientemente valiente para decir, ha llegado la hora de equilibrar esto y doy un pasito o un pasito atrás, un pasito al frente para modular ese nivel de carga y adaptarlo a que tú te sientas a gusto y te sientas bien, porque hay veces que no lo hacemos de forma consciente, pero estamos arrastrando otras facetas, quizá mental, incluso salud física, agotamiento, que no nos damos cuenta hasta que paramos y decimos, ojo, quizá un cambio aquí sería lo más inteligente y no digo un cambio de retirada, sino modularlo, modularlo y muchas veces consensuarlo con otras personas del sector, incluso con profesionales en la salud mental y en la salud física que te pueden recomendar. Intenta hacer las cosas de esta manera para que todo se concilie de una manera que lleves también aparte de una salud laboral, una física y una mental que la acompañen, que es vital en esta industria tan real como la intensidad que la acompaña. Ana, ¿el equilibrio es imposible o es posible? Mira, creo que Carolina ha tocado una palabra que es clave y gracias a Dios cada vez se visibiliza más, es el de la salud mental. Creo que trabajamos en una industria donde el equilibrio es muy complicado. Y pongo unos corchetes, yo admiro a todos esos mamás y papás que hay en la industria y que salen del evento corriendo a buscar al niño, lo dejan, vuelven. O sea, yo a día de hoy no sé cómo lo hacen y les admiro totalmente, ¿no? Pero además hay que ver cómo ese balance es súper complicado, ¿no? A mí a veces me dicen, Ana, pero ¿cómo tienes tiempo de hacer tantas cosas? Digo, pues porque todavía no he aprendido a decir no. Digo, el día que aprenda a decir no, quizás haré menos, ¿no? Pero de momento me cuesta mucho decir no, ¿no? Y creo que a veces, como decía Carolina, hay que parar y hay que saber parar y cuándo. Y haciendo alusión a cómo comenzaba ahora, creo que el tema de la salud mental, que se esté visibilizando, que nos estén ayudando a tener herramientas porque todos necesitamos ayuda, ¿no? Es decir, y más en esta industria, porque es muy complicado ese balance, ese equilibrio. Entonces necesitamos ayuda externa que nos digan, oye, pues en momentos de estrés, métete en una sala, cógete de repente una relajación o una música tranquila y ponte 2 minutos
y Para. enciéndete el palo santo exacto, y tranquilízate. Para mí hay una figura, hablando antes de referentes clave, que se llama Rosana Corbacho, que es la primera psicóloga de las primeras psicólogas que se ha especializado dentro de la industria de la música. Y ella me ha ayudado mucho a entender, ¿no? Todo este tipo de cosas que estamos viendo. Es decir, ya no solo hablamos de la perspectiva del artista, que obviamente tiene una serie de características, perdón, diferentes, ¿no? El profesional de la industria, trabajamos 24 horas, 7 días a la semana, con muchísimo estrés, con muchísimos altibajos, de repente tenemos un cúmulo de trabajo de la leche, estamos con la maleta 20 días a cuestas y de repente estás en la oficina 20 días y de repente estás como desequilibrado, ¿no? Y luego además en un sector en el que la noche está presente continuamente. Entonces hay muchas cosas que, como decía antes, hemos sido autodidactas y hemos ido aprendiendo qué está bien, qué está mal, qué me viene mejor y qué no me viene mejor, porque lo que me viene bien a mí, lo mismo al prójimo no. Pero creo que a día de hoy todas estas herramientas que la salud mental nos está poniendo, ¿no? Creo que son claves y hay que tenerlas en cuenta, ¿no? Entonces, yo desde luego creo que el equilibrio en esta industria se encuentra en el buscando un deporte o algo que te haga bien o una forma de desestresarte que te haga bien, el tener una buena alimentación, porque cuando estás de gira o cuando estás de festival, por mucho que lo intentes, no se come bien, porque estamos en una industria que nos guste más o menos, en el que hacemos muchísimas salidas nocturnas, bebemos. Entonces, creo que al final tenemos que ir nivelando todo ese tipo de cosas para que al final primero el cuerpo esté bien y sobre todo la cabeza esté bien, porque sin ese equilibrio el día a día es imposible. Y perder el miedo, perder el miedo a sentirte mal, o sea, permitirte el sentirte mal y no creerte menos profesional por ello. O sea, en el momento que ves que hay un colapso, es por eso que es tan importante normalizar, y he tomado nota de Rosana Corbacho, Yo también, porque es Ana. muy necesario conocer la casuística de la industria musical para saber a qué te enfrentas cuando tratas y cuando cara a cara con una persona que se dedica a la industria musical en toda la dimensión de intensidad que puede llegar a tener. Porque cuando lo estaba comentando Ana, yo lo estaba interiorizando y por todas las experiencias vividas, ostras, es que es una absoluta montaña rusa. Es como entrar en un parque de atracciones o en el trenecito de la bruja, que no sabes cuándo la bruja te sales, no sabes cuándo te vas a pegar el susto, la sorpresa, la alegría. Entonces estamos expuestos a un nivel de adaptación a nivel sistema nervioso, físico, mental, a encajar momentos y situaciones de estrés y de caos, tanto como de euforia y alegría, porque cuando estás en los grandes eventos, que recibes toda esa energía del público, de la euforia y al mismo tiempo estás con toda la tensión detrás del evento, que para que todo funcione, no falle y con la responsabilidad que tienes, es verdad que es súper necesario saber y conocer a quién puedes acudir que sepa de lo que estamos hablando. Es súper importante y ahí, aparte de que un poco esa disciplina militar de dieta, es súper importante, ejercicio, el saber parar, el meditar, el pensar y el repensar, el hablar de forma constructiva con compañeros de profesión. Súper importante que se especialice en el ámbito de la salud mental, el saber tratar a nuestro sector y que nosotros perdamos, y nosotras, sobre todo nosotras, perdamos el miedo a saber decir tengo que parar y necesito ayuda, porque somos autodidactas, pero a ese nivel creo que llega el momento de saber pedir ayuda y no sentirse mal por ello. Me gustaría añadir también la tristeza, porque en ese momento en el que todo el mundo está feliz, me ha pasado muchas veces que he estado como triste por decir, es que ya se acaba, o sea, ya se me escapa de las manos esto que, como decimos, ha sido un año y medio entero. Ese sentimiento también de la montaña rusa, yo creo que la tristeza ahí también aparece en muchos momentos. Ha sido guay porque hemos hablado las tres y nos hemos entendido mucho, seguro que cuando nos vean le va a pasar lo mismo. Entonces, la pregunta sería, ¿cómo pueden las mujeres colaborar y apoyarse? ¿Cómo nos podemos ayudar y colaborar mutuamente para fortalecernos dentro del sector? Bueno, pues yo creo que es muy importante y yo creo que sucede, ¿no? El ser generosos, ¿no? Y generosas
y compartir, porque todo lo que sea compartir suma y nos hace crecer. Y yo creo que la aparición de estas plataformas, asociaciones que hemos mencionado anteriormente, desde el punto de vista, pues MIN, una de ellas, FemNoise puede ser otra de ellas, o la plataforma que yo estoy aquí representando en España junto a otras compañeras, que es SISETSO, que es una plataforma de networking, que lo que se generó es simplemente, estamos presentes en más de casi 30 países, y lo que genera es una red de mailing donde compartimos ofertas de trabajo, donde compartimos inseguridades, donde compartimos intercambio de pensamiento, ¿no? Y lo que nos hace es acercarnos, ¿no? A conocer situaciones o a dar más posibilidades, ¿no? A estas personas que están aquí. Creo que eso es clave, ¿no? Yo siempre digo y comparto, Carmen Zapata, que dirige MIN, ¿no? Siempre dice que el fin final de MIN es que desaparezca. Y yo creo que el fin final de todas estas asociaciones o agrupaciones que estamos generando es eso, ¿no? Es decir, el que no haya una necesidad de pararnos a pensar en por qué tenemos que estar las mujeres unidas, ¿no? Es que tenemos que estar todos unidos, es que estamos en una industria que, como hemos mencionado, es complicado, y porque yo siempre pienso que al final el estar de buen rollo, el estar bien, el compartir, el generar buenas energías, te va a traer buenas energías, ¿no? Sobre todo porque pensemos que al final estamos en una industria en donde si tiene que aparecer Murphy, el de la ley de Murphy, va a aparecer. Si tiene que pasar un imprevisto de última hora, va a suceder. Es decir, siempre tenemos que estar como preparados, ¿no? Entonces, todo lo que sea generar un bálsamo o una balsa más calmada en esa montaña rusa que hablábamos antes, nos va a ayudar a todos, ¿no? Entonces, creo que al final es clave la colaboración. Creo que ya nos hemos quitado esos tapujos que existían antes, ¿no? Del ser celosos al compartir las cosas, y cada vez lo veo más en estas nuevas generaciones. Y creo que la colaboración es clave, y el poder compartir, generar pues estos puntos de encuentro como puede ser este, en el que aquí estamos nosotras tres compartiendo una humilde opinión, pero que puede ayudar quizás a entender, ¿no? O a dar herramientas a otras, ¿no? Y yo creo que eso es clave. Totalmente de acuerdo. La inquietud de buscar esas plataformas, la inquietud de contactar, el investigar quiénes son esos nombres que te pueden a lo mejor servir de referente, de influencia, y el perder el miedo a preguntar o acercarte o a, no sé, estamos ahora mismo en una época, en lo que dices tú, Ana, se nos da muy bien compartir a día de hoy, ¿no? O sea, yo, pues no sé, ya en los tiempos en los que te escondías en la universidad los apuntes porque eran mejor que los del otro, pues ya no. Ahora estamos, de hecho, potenciando todas estas charlas y estas jornadas, los paneles, nos damos cuenta de que esa energía que fluye entre nosotras, ya estés en la parte como panelista o como espectadora, como oyente, hay una energía que fluye de forma súper constructiva, que al final el resultado es bueno para todos, no hay por qué ser celoso de tus conocimientos y tus experiencias, porque realmente cada experiencia en el mundo de la música es tan genuina que es que realmente no la puedes patentar de ninguna manera, porque te vas a enfrentar a situaciones totalmente nuevas cada vez que vayas a hacer un proyecto, estés involucrado en un proyecto o en un evento. Por lo tanto, el generar esos canales de comunicación, y lo que dices, Ana, súper importante, es también ese flujo de comunicación y de visibilizar puestos de trabajo, pues mujeres que dices, es que esa red de contactos, esa comunidad de contactos para expresar quizá o para aconsejar, decir, pues quizá a ti te vendría bien o hacerte este máster o formarte un poquito más en esto, contacta con esta persona que te va a recomendar. Esa red de contactos es fundamental. Entonces, esa iniciativa para las mujeres, para que busquen esa red de contactos y no tengan miedo a preguntar, porque estamos en una comunidad ahora mismo muy abierta, muy comunicativa y muy de compartir, es base para poder avanzar en esta carrera hacia tu marca personal y a sentirte segura de exponerla sin miedo a quizá al castigo mental que muchas veces nos supone el no hacerlo.
Y muchas veces también la palabra diferenciación, ¿no? Diferenciarnos las unas de las otras. Yo siempre digo que por muchos profesionales que haya dentro del campo de la comunicación y el marketing, cada uno es diferente y lo que permiten las marcas personales también es esa diferenciación como profesionales, ¿no? Que aunque nos dediquemos a lo mismo, cada uno tiene su esencia especial y su manera de hacer las cosas para determinados momentos, ¿verdad? Hay muchas personas también que el tema de la marca personal, ya por ir acabando, les cuesta porque dependen de una marca corporativa muchas veces, ¿no? Es decir, son marcas personales tan potentes que trabajan para marcas corporativas y muchas veces hay esa contraposición, ¿no? De decir que ¿qué hago? ¿Potencio mi marca personal? No, porque a la marca corporativa le puede molestar. Yo siempre soy de las que opino que la marca personal y la marca corporativa se pueden retroalimentar y es la combinación perfecta. No sé si estáis de acuerdo con esto, ¿vosotras? ¿Sí? Obviamente, es un win-to-win. O sea, quiero decir, yo en mi caso, por ejemplo, que trabajo para una compañía, para una gran compañía, y igualmente yo sigo trabajando de manera individual mi marca personal, porque yo, por un lado, soy Ana en Live Nation, pero también soy Ana Gómez de Castro, que me dedico a otro tipo de cosas y que fomento, ¿no? Pues otro tipo de cosas desvinculadas también a la compañía para la que trabajo, pero yo creo que al final obviamente es una retroalimentación clave y yo es uno de los consejos que le doy siempre a mis alumnos, ¿no? O sea, lo primero que tenéis que hacer es pensar, obviamente hoy estáis aquí, pero el día de mañana podéis estar en otro lado y vosotros vais a seguir siendo vuestra misma persona. Entonces no podéis anclaros únicamente a lo que os está contando o a la manera de hacer las cosas de una compañía o de una empresa, sino que al final también vosotros tenéis vuestra forma de haceros, vuestra forma de relacionaros y tenéis que ser vuestros propios PR de cara a generar esa imagen a largo plazo, que es la que va a ser vuestra trayectoria profesional, ¿no? Entonces, para mí sí que es clave eso, es muy importante, obviamente, hacer una buena imagen de tu marca dentro de la compañía, pero también una buena imagen de marca personal en tu trayectoria a largo plazo, ¿no? Y desde luego que es una aportación que se va a generar y que va a ser recíproca y que tanto la compañía va a absorber de ti porque tienes una visibilidad como tú de la compañía, ¿no? Entonces, creo que es clave el fusionar ambas opciones. Muy bien. Y además para la empresa humaniza porque muchas veces pasa que grandes corporaciones, grandes empresas, grandes festivales quedan como esa marca ahí en la nebulosa, inaccesible, nadie sabe quién está detrás, o sea, humanizar las personas que forman parte de un proyecto es buenísimo para la empresa porque al final estamos hablando de música, la música tiene que ser algo cercano, no tiene que, o sea, no puede o no debe, es bueno para la empresa el dar esa sensación real de cercanía de personas que hacen que estas cosas sean posibles, donde ponen las mismas emociones que pueden sentir las personas al disfrutarlas, las ponen las personas al realizarlas. Y ahí, por ejemplo, a mí me gustó muchísimo la forma de comunicar lo que tuvo Esmerarte, que al final hizo una parte de su campaña era la suma de muchas personas, ¿no? Visibilizaba a su equipo, ¿no? Entonces, esa forma de potenciar además en la propia empresa que el equipo tenga su identidad propia, aunque esté bajo el paraguas de nombres de festivales, de nombres de empresas que están como muy por encima, entre comillas, podemos decir, de la marca personal, el apoyar y apostar para que el individuo se sienta suficientemente empoderado como para que eso sea una aportación independientemente del nombre para el que trabajes y de la dimensión que tenga este. Yo antes de acabar quería sacar sobre todo esta pregunta porque hay mucha gente o muchos profesionales que le asustan, ¿no? Que parece que tienen que poner en marcha sus marcas personales para buscar trabajo o porque no están a gusto en la empresa en la que están, ¿no? O sea, muchas veces se siente que puede ser como una amenaza incluso, ¿no? Para la empresa en la que estás, ¿no? Porque te quieres dar visibilidad para ver si otros te encuentran, ¿no? Muchas veces suele pasar esto. Ya para ir acabando, hemos dado muchos consejos, pero a mí me gustaría que dijerais los consejos más importantes que les daríais a esas mujeres pues que todavía no han empezado a potenciar su marca personal dentro de la industria. ¿Cómo les tenderíais la mano y qué les diríais para que potencien su marca personal? Bueno, pues yo creo que les daría
un par de consejos. Primero, como ya he dicho antes, que sean sus propios PR y que trabajen su marca en todas las herramientas, en todos los canales posibles. Segundo, que asistan a eventos, a congresos, a paneles y que se relacionen, que es clave. Esta industria es 100% relaciones públicas. Que luego hagan un seguimiento, obviamente, de las empresas o compañías que le gustan a través de las redes sociales o apuntándose a su newsletter, porque les va a permitir estar al día de lo que hacen esas compañías o esas empresas y, por tanto, estar al tanto de todo lo que sucede y cómo se mueve la industria. Y, por último, yo creo que es súper importante en la medida de lo posible que busquen algún programa de mentoring, que yo creo que a día de hoy el mentoring es una de las herramientas claves para impulsar y, más que impulsar, para encaminar tu trayectoria profesional, ¿no? Yo he de decir que a mí en su día me ayudaron con mentoring y estoy donde estoy gracias al mentoring, y para mí es una de las herramientas clave que bueno, cuando me lo piden o solicitan, siempre en la medida de lo posible, porque a veces no tienes el tiempo que te gustaría, ¿no? Pero siempre intento obtener unas cuantas personas a las que ayudar, como bien decía Carolina, ¿no? Oye, pues, ¿cuál es el siguiente step? ¿O cómo puede estar mi currículum? ¿No? ¿Cómo debo acercarme a estas personas? Creo que los programas de mentoring, nosotras con la suerte en la posición en la que estamos actualmente, creo que sí que podemos tender la mano y ayudar, y creo que tenemos que ser generosas en poder ayudar a estas nuevas generaciones con este tipo de herramientas. Así que para mí esos serían los consejos que les daría. Muy bien, Carolina. Pues en la misma línea, y añadiendo pues que pierdan el miedo a ser naturales, a ser ellas mismas. Auténticas. Exacto, que salgan si están en el caso de esa burbuja de no sé si quedarme bajo un paraguas, pero siento la necesidad de crear mi marca, pero me da miedo. Todos los canales que ha comentado Ana son los mejores para salir un poco de... Al final, si te encierras en casa, no ves la realidad, no ves el mundo, hay que ver mundo. Entonces, ver mundo aquí es conocer a gente, relacionarte, sentirte segura, echarte unas risas, y llorar cuando hace falta llorar, sentirte en esa comunión, y sobre todo pues hacer mucho contacto humano, y así poquito a poco, en el caso de que se tenga miedo, si se ofende a la empresa para la que trabajas porque estás creando tu marca personal, al final cuando encuentras el punto de seguridad y naturalidad, todo fluye, y las herramientas son las que ha comentado Ana, sobre todo social, mentoring súper importante y valioso, y con eso pues, pasito a paso encuentras un momento en el que todo hace match y de repente, sin darte cuenta, esa marca personal ya existe. Y sobre todo, solo por añadir una cosita, ser conscientes de lo afortunadas que somos de trabajar en una industria como esta. Yo me levanto cada día dando las gracias y creo que eso es súper importante, porque eso te permite también colocarte, ¿no? en un lugar que estamos muy favorecidos respecto a otras industrias o a otros perfiles, ¿no? Entonces, creo que tenemos mucha suerte y tenemos que ser capaces de entenderlo y de disfrutarlo y de compartirlo. Pues Ana Gómez, Carolina Rodríguez, yo quería daros las gracias. Creo que más de una persona que vea esta sesión, no voy a decir mujer, porque creo que los hombres también deberían verla, se van a ir muy empoderados como profesionales, que creo que eso es el mejor resumen que podemos hacer de esta mesa, y daros las gracias por haber participado en las jornadas profesionales de Mallorca Live, y esperamos contar con vosotras en próximas ocasiones. Muchas gracias. Un placer, ha sido genial, muchas gracias. Gracias a vosotras. Adiós. Adiós.